en hidrógeno verde en la Universidad Técnica Federico Santa María, acá en Chile. Es un profesional con 11 años de experiencia en áreas de desarrollo de negocios de ingeniería y construcción en distintas empresas del rubro de las energías renovables no convencionales, participando en las fases de desarrollo, construcción y operación de proyectos de gran escala en mercados energéticos de Latinoamérica como Colombia, Brasil, Argentina, Perú y Chile. Actualmente se desempeña como gerente de desarrollo de negocios de hidrógeno verde para América del Sur en AES Andes. Cristian hablará sobre un ejemplo de proyectos de hidrógeno verde acá en el país chileno. Cristian, ¿sí nos escuchas bien? Perfectamente, ¿ustedes me escuchan? Sí, perfecto. Por favor, adelante. Bueno, muchísimas gracias primero que todo por la invitación. En representación de AES Andes, debo decir que estoy muy contento de estar acá con ustedes. La idea de la presentación del día de hoy es mostrar un poco lo que la empresa está realizando en la región, en el mundo, y enfocarnos brevemente en un proyecto de Chile y en uno de Estados Unidos que comunicamos digamos, hace un par de meses atrás. Así que si les parece, podemos ir adelante con, no sé si tenemos la presentación en pantalla. ¿Me confirman, por favor, si logran ver la presentación? Me imagino que sí. Ya, vale, gracias. Ok. Entonces, primero que todo, contarles un poco sobre AES. AES es una empresa global que tiene sus headquarters en Estados Unidos, en Virginia. Fue fundada en 1981. Tiene presencia en 4 continentes, en 14 países y con más de 2.6 millones de utility customers. Eh, a grandes rasgos, es una empresa que posee más de 30 gigawatts de potencia en operación. Al día de hoy manejamos una cartera de proyectos del orden de 8 gigawatts, con proyectos que ya están en fase de construcción, renovables, o más bien con Power Purchase Agreements firmados. Eh, Somos del orden de 8.500 personas aproximadamente en todo el mundo y reconocidos fuertemente por nuestro compromiso en sustentabilidad. Para nosotros, los proyectos de hidrógeno son muy importantes en el proceso de descarbonización, como también en nuestros planes de crecimiento, por diversas razones. Principalmente, tenemos muchos proyectos de energía renovable no convencional en fase de construcción y operación a lo largo de estos países. Somos líderes en construir y operar dichos proyectos. También tenemos un liderazgo importante en el almacenamiento de energía. Hemos creado una empresa que se llama Fluence, que es un partnership entre nosotros y Siemens, que lo está haciendo bastante bien y estamos llevando adelante muchísimos proyectos de Battery Energy Storage Systems basados en sistemas de litio. Por otra parte, AES cuenta con, digamos, también experiencia en procesos de desalinización de agua de mar. Tenemos proyectos en la zona de Mejillones, por ejemplo, donde contamos con acueductos, con plantas de desalinización, ¿cierto?, en operación y que ya han sido construidas, por lo tanto hay experiencia también dentro de la empresa. Y tenemos presencia en localizaciones que son clave para la producción de hidrógeno. Con todo esto, el match, digamos, entre digamos, almacenamiento de energía, energía renovable no convencional y procesos de desalinización de agua de mar nos permiten cubrir una gran parte de la cadena de valor de la producción de hidrógeno y por eso estamos tomándolo como un elemento bastante importante de nuestros planes de crecimiento. Dentro de los activos que AES posee a nivel mundial, digamos que estamos presentes dentro de la International Business Unit en los países más competitivos para producir hidrógeno en el futuro, según proyecciones de la International Renewable Energy. Principalmente Chile, Colombia, México, Brasil se visualizan como países donde se va a producir el hidrógeno más competitivo desde el 2040 en adelante aproximadamente. Si se fijan en la comparativa, al vernos frente a potenciales competidores como China, Australia, Estados Unidos y Saudi Arabia, son precios o menores o similares. Y en comparación a los países que nosotros hoy en día vemos como potenciales consumidores, como lo son la Comunidad Europea, Japón y Corea,
claramente el precio de producir hidrógeno en esos países versus los países en los cuales está localizado es bastante diferente. Se puede ver en el ejemplo que la producción de hidrógeno en Corea versus la producción de hidrógeno en Chile, en términos de costos por kilogramo, debiese diferir del orden de un 70%. ¿Qué estamos haciendo hoy en día en estos países? Estamos generando pipelines, trabajando en portafolios de proyectos. La idea es tener al menos un proyecto por país, ¿cierto? Y más bien un par, dos o tres, de manera tal de maximizar la probabilidad de éxito y minimizar los riesgos, ¿cierto? Los proyectos son de gigaescala, principalmente porque lo que buscamos son economías de escala que permitan que el producto sea competitivo, es decir, que tenga un precio de venta accesible al consumidor final. Y estamos apuntando a tener proyectos que puedan operar antes del 2030. El tema de la fecha es justamente porque vemos que desde el día de hoy a ese entonces van a suceder una serie de ajustes regulatorios necesarios para que estos proyectos se puedan construir. Va a haber un crecimiento en la demanda y va a haber una mejora en la tecnología de manera tal de que los sistemas de consumo puedan adoptar el uso de hidrógeno en el mediano plazo. Dentro del mapa mundial, ¿cierto?, que mencionaba a un inicio, los principales productores se pueden ver en el mapa, ¿cierto?, siendo Chile, Brasil, Colombia y Estados Unidos. Y principales consumidores, que en este caso podrían ser la Comunidad Europea, Corea y Japón. Y acá el mapa con los proyectos que AES tiene al día de hoy. Estamos trabajando en un proyecto del orden de gigascala en Estados Unidos. Tenemos una iniciativa que más adelante les voy a contar. Hay una iniciativa también que manejamos en Colombia de más de 1 gigawatt también de potencia renovable. Lo mismo en Brasil, en el estado de Ceará. Y por último, en el norte de Chile, en la región de Antofagasta. Todos estos proyectos buscan tener como sistema de energización energía renovable no convencional, principalmente eólica y solar, sistemas de almacenamiento de batería para energy management y finalmente producción de hidrógeno a través de electrólisis. Hoy en día, acá un mapa un poco de lo que vemos como productos, ¿cierto?, de estos proyectos. Básicamente, a través de la energía renovable y la producción desalinizada de agua de mar, al combinarlos en el proceso de electrólisis podemos producir hidrógeno para posteriormente transportarlo, ya sea a través de camiones, pipelines o barcos, y apuntar al sector de aviation o mining heavy duty trucks, que podrían ser consumos eventualmente locales en la misma zona donde se emplazan estos proyectos. O también otra visión que tenemos es este hidrógeno generado gaseoso puede combinarse con nitrógeno obtenido a través de un Air Separation Unit, ¿cierto? Y mediante un proceso de Haber-Bosch generar amoníaco verde, el cual puede ser transportado y finalmente a través de un proceso de decracking volver a hidrógeno para satisfacer necesidades ya sea de la industria del acero, refinerías, etcétera. O también ser utilizado como amoníaco verde directamente como sistema de combustible, ya sea para barcos, digamos, de gran escala u otros consumos. En palabras simples, estamos viendo que el hidrógeno puede tener para AES, digamos, dos tipos de entregables, por decirlo de una forma, ya sea hidrógeno propiamente tal o amoníaco verde como carrier. ¿Cómo pensamos lograr los objetivos que tenemos en el largo plazo? Es decir, lograr operar al menos un proyecto de gigascala antes del 2030, principalmente a través de un approach estratégico donde lo que buscamos son partnerships, primero que todo, y off-taking. Primero el off-taking, principalmente porque estos proyectos de gran escala implican niveles de inversión del orden de billones de dólares, estamos hablando de 3 a 4 billones de dólares por lo bajo, y que para asegurar ese CAPEX investment, lo que buscamos es tener un off-taker que pueda ser capaz, uno o varios off-takers que sean capaces de capturar la compra de la producción total o gran parte de ella. Y en segundo lugar, buscamos tener partnerships para invertir, digamos, en este negocio, ¿cierto? Partners que tengan suficientes espaldas financieras como para
realizar niveles de inversión del orden de billones de dólares en primer lugar. En segundo lugar, partners que tengan un conocimiento sobre tratamiento de hidrógeno, almacenamiento, generación o distribución, de manera tal de que también puedan complementar el conocimiento de AES que mencioné anteriormente en relación a energía renovable no convencional, baterías y procesos de desalinización de agua de mar, y así con esto reducir los riesgos crediticios que vamos a enfrentar en un futuro para la inversión que se ha comentado. Esta lámina resume un poco el proyecto que tenemos en la región de Antofagasta. Me imagino algunos la conocerán. Es una lámina que se publicó, yo diría en marzo del 2021, si bien recuerdo, donde se establece, digamos, la iniciativa por parte de AES de un proyecto en la región de Antofagasta con un nivel de inversión del orden de 1.500 millones de dólares para iniciar operación en el 2025, un proyecto de amoníaco verde que buscaba a través de un partnership con una empresa que para ese entonces era desconocida, un proyecto que tuviese una capacidad instalada del orden de 800 megawatts de energías renovables para producir del orden de 250.000 toneladas anuales de amoníaco verde para exportación hacia el extranjero. Ese proyecto hoy en día es uno de los pilares, digamos, de la compañía y de las iniciativas que tenemos en Chile, es el Plus One Gigawatt que mencionaba anteriormente en Chile. Claramente ha cambiado muchas de sus características. ¿En qué estamos hoy en día? Contarles un poco, la capacidad instalada hoy en día es más de 1 gigawatt, bordea, yo diría 1.5 gigawatts. Hemos contratado ya a la empresa de ingeniería que nos está haciendo los trabajos necesarios para ingresar el estudio de impacto ambiental. Tenemos líneas de base ambiental a lo largo de todo el proyecto. Es un proyecto bastante extenso que tiene, digamos, un impacto no menor y por ello estamos estudiando mucho el relacionamiento comunitario. Ya estamos en sitio activando plan de Common Shared Value, de manera tal de que el proyecto pueda agregar valor al lugar y no solo tener un impacto negativo. Lo importante es que en el balance sea positivo, ¿cierto? Y para eso llevamos más de un año trabajando con los distintos stakeholders que son vecinos al proyecto. Son proyectos complejos, de gran envergadura, que tienen tiempo de construcción del orden de 5 años, que tienen de un footprint ambiental no menor, extensiones de miles y miles de hectáreas, ¿cierto? Y que por ello es súper importante el trabajo temprano con las comunidades, con los distintos stakeholders, cosa que ya llevamos, como decía anteriormente, tiempo haciendo. Por otra parte, hay ciertas barreras regulatorias que estamos también tratando de solventar, de cierta forma ir empujando para que se vayan destrabando, ¿cierto? Temas asociados a compatibilidad territorial, temas asociados a la necesidad del proyecto de sacar energía de la red. Es un proyecto que se conecta a la red y que es un sistema de autoconsumo enorme, que tiene una capacidad de producción de más de 1 giga y capacidad de consumo de más de 1 giga, y la idea es que los excedentes de la generación puedan ser inyectados a la red y por momentos cuando el proyecto requiera de energía de la red también puede hacerlo. Para eso estamos tramitando los permisos de interconexión, en fin, todo lo que nos permita finalmente tener una condición de ready to build cercano al 2025 para poder tomar una decisión de inversión y así poder poner el primer kilogramo de hidrógeno en el mercado antes del 2030. Ahora, eso era en relación al proyecto de Chile. Contarles un poco de un caso un poco más avanzado que tenemos como compañía, que es un proyecto en Estados Unidos llamado Felix, a través de un partnership con Air Products, que es una empresa líder a nivel mundial digamos, de generación, transmisión y distribución de hidrógeno. Este es un proyecto que extiende un poco el liderazgo de AES en el sector. Lo hemos comunicado formalmente, digamos, y que compete a un proyecto de una inversión del orden de 4 billones de dólares, estrictamente de hidrógeno verde, para producir más de 200 toneladas diarias de este producto y poder dar abasto, ¿cierto?, al mercado nacional. Hoy en día, a grandes rasgos, los números. En capacidad instalada, este proyecto en Texas tiene del orden de 1.5 gigawatts de potencia nominal renovable, es mayormente eólico que solar.
quiere iniciar operación comercial en el año 2027 e iniciar construcción en el 24. Es un partnership en el cual AES invierte el 50% del capital y Air Products invierte el otro 50%. Y como les decía anteriormente, busca dar supply a la industria local y también a sistemas de transporte. Un proyecto tan grande que evita del orden de 50 millones de toneladas de dióxido de carbono a lo largo de toda su vida útil. Tiene muchísimos beneficios, tanto locales como globales, principalmente trabajo. Estas instalaciones requieren un staff permanente en sitio importante, no son como la energía renovable no convencional, que en cierta forma con automatismo minimizan el trabajo en sitio. Acá permanentemente se requieren del orden de centenas de trabajadores en sitio, como también trabajadores que transporten el producto final entre la zona de producción hacia la zona de consumo. Y durante construcción estamos hablando de miles de trabajos. También provee un producto seguro, medioambientalmente amigo, ¿cierto?, del medio ambiente y que también empuja mucho el crecimiento económico de la región. Es importante que esto esté alineado y está alineado con digamos, los objetivos que ha puesto el Departamento de Energía de Estados Unidos y finalmente que al momento de operar no va a transgredir todos los tecnicismos y todas las necesidades de seguridad de la red eléctrica en Texas. En términos de emisiones, no emite contaminantes, no tiene emisiones de dióxido de azufre, ni óxido de nitrógeno, ni monóxido de carbono, dióxido de carbono, etc. Son proyectos muy limpios en este sentido. En términos de consumo de agua, se ha procurado el que los sistemas de enfriamiento no consideren sistemas basados en agua, sino más bien en aire, y con eso se consume muchísimo menos agua del caso contrario. El 90% de los sistemas de enfriamiento del proyecto están basados en enfriamiento en base a aire y no agua. Y por otra parte, todo el wastewater, todo el tratamiento de agua y rechazo no contiene elementos extras con los cuales ya traía el agua. Es decir, no estamos añadiendo toxicidad, digamos, al medio ambiente en ese sentido. Por último, en términos de seguridad, esta es una tecnología probada. Yo he escuchado mucho que hay un cierto temor, ¿cierto?, en relación al uso del hidrógeno, etcétera. Acá, esta compañía en particular, Air Products, trabaja desde el 1960 en Estados Unidos, tiene contratos con NASA. Estos camiones criogénicos que se utilizan y containers para el transporte del hidrógeno y el almacenamiento se llevan ocupando por más de 40 años en Estados Unidos. Tienen capacidades del orden de 4 toneladas para el transporte, del orden de 11 toneladas para el almacenamiento en sitio, en fin. Es tecnología bastante probada y a través de un partner que lleva trabajando más de 80 años en este tema. Y eso a grandes rasgos, digamos, es la presentación. No sé si tienen dudas, comentarios.